Bueno, el día de hoy vamos a continuar en Lucas. Cosas interesantes encontraremos, ya que si ustedes se recuerdan, la semana anterior en el último versículo que leíamos del texto, vimos el versículo 40 que habría que recordar para el día de hoy, Lucas 12:40, donde Jesucristo dijo: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y lo comentamos. En la predicación de hoy, Pedro, para el texto que hoy vamos a leer, que son los versículos a continuación, Pedro pregunta si ellos estaban dentro de los que habían de recibir el mensaje, o si este mensaje era para todos. Jesús le respondió que era para ellos y para todos los que sean llamados al señorío de Jesucristo, y por lo tanto a vivir como Él nos enseña. Vamos al texto, dice versículo 41. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Esta es palabra de Dios. Bueno, como verán, Pedro fue rápido en desenfundar. Quería asegurarse si lo que decía Jesús era para ellos, para nosotros, para todos. Sin embargo, por el contexto, desde el inicio de este capítulo 12, que hemos tenido algunas intervenciones en él, hay que hacer notar que se da testimonio en este capítulo que hubo líderes religiosos en Israel, judíos, que ciertamente ejercían una mayordomía en la viña del Señor. Ustedes se recuerdan, había una religión organizada perfectamente. Lo hacían, y lo que hacían ahí los fariseos, lamentablemente, de la manera como mejor comprendían, eso es lo que hacían. En pocas palabras, hacían lo que mejor les parecía. Es tan serio que cuando vino el Mesías, el Hijo de Dios, como no se apegó a la manera como ellos estaban esperando al Mesías, pues no le recibieron. Es una cosa bastante seria, si ustedes se fijan, porque todos tenemos y somos hombres y mujeres de opinión. Hay veces que las cosas no son como nosotros nos gustaría. Sin embargo, espero que con el entendimiento que Dios nos dé, nosotros nos ajustemos a las cosas como Él las enseña. Eso es importante. Bueno, Jesús, poco antes
del que hablara esto, había definido a sus discípulos como amigos, ahora los concibe como administradores. Aquí dice mayordomos, pero creo que el concepto de mayordomo el día de hoy se ha depreciado un poquito. Un mayordomo al que le prepara nada más las vestimentas al caballero, o mayordomo de una casa. No todo el mundo creo que quiera y aspire con el entendimiento de hoy a ser mayordomo únicamente. Dios nos llama a ser administradores de nuestra vida y de todas las cosas que Él nos entrega y nos da. Pero sobre todas las cosas, quiere el Señor que seamos personas fieles. Es una palabra verdaderamente casi extraña para el siglo XXI, porque la infidelidad es rampante. Encontramos infieles a nuestros gobernadores. Con eso quiero decir todos los políticos. Prometen muchísimas cosas y en cuanto llegan al lugar se les olvida. Es lamentable. Pero dice Dios que no hay un solo pueblo que no tenga los gobernadores que merece, que son exactamente la esencia de todo el pueblo. Así que todo el pueblo en esencia es infiel. Dios quiere personas fieles, de altísima confianza y con amplia autoridad, cuya tarea es servir a la justicia del reino, que generen relaciones de fraternidad, de solidaridad, de coparticipación y obviamente su principal cualidad, como decíamos al principio, el ser fieles a Dios. Asimismo, prudentes. Y curiosamente, nunca se menciona que tienen que ser aptos y diligentes y no sé cuántas cosas. Si esto fuera una entrevista de trabajo, pues a ver, enséñeme usted sus aptitudes para ver cuánto le vamos a pagar. Fíjense que Dios no habla de esto, no habla de la capacidad que tú tengas, porque Él siempre va a estar con nosotros. De hecho, Dios se ha caracterizado por hacer y presentarnos maravillas de gente que ni siquiera hubiésemos pensado que serían los capacitados para hacer eso. Por gente que no da 3 pesos, Dios ha dado un tesoro. Esta iglesia fue fundada por un par de ancianos. Bueno, ya los veían los jóvenes como ancianos, obviamente. A mí a lo mejor ya me ven como anciano también algunos de ustedes. Pero esta iglesia fue fundada por los Lynch, una pareja que cuando se pararon a un llamado misionero, la gente dijo: ay sí, este ya fue arquitecto ahí en la NASA toda su vida y ahora sí ya se va de misionero. ¿Qué va a hacer Dios con este par de viejitos? Pues este par de viejitos dejaron aquí un legado a todos los que les conocimos y una iglesia que ahora se va por cientos y no nomás está aquí, se ha desperdigado por todo San Lucas. Así que realmente Dios hace y mueve a sus gentes de una manera que no sospechamos. Y Él es el que hace el trabajo, porque Él es el que nos hace fieles. Déjenme darles algunas noticias que a lo mejor no les van a gustar mucho. En nuestra naturaleza caída, nuestros genes no tienen la palabra fidelidad. De hecho, somos infieles. Pero Dios borra esa situación y con su poder nos hace fieles. ¡Qué belleza! En 1 Corintios 4, 1 y 2, no vayan, se los leo, dice: así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. También Pablo recalca la situación.
Una de las características es ser fiel a las cosas que Dios enseña. En el caso que nos ocupa, la inminente venida de Jesucristo es una realidad que debe actuar como catalizador de nuestra vida, un catalizador permanente de la integridad de cada siervo o sierva. Sabemos que somos fieles porque Él está con nosotros. Como decíamos, en nuestra naturaleza caída no está eso de ser fieles. Solamente por Él es que somos fieles. En todo el mundo las autoridades no son fieles. En México las autoridades no son fieles a lo que se les encomienda. Si no es suficiente todas estas evidencias, pues les voy a dar una que es inevitable. Voltéense a ver a ustedes mismos. ¿Cuántas veces no han sido fieles a las cosas que Dios les ha enseñado? Recuerden cómo habían sido ustedes antes de que Dios les llamara. Somos fieles porque hemos sido llamados aquí, en esta tierra, a seguir al Señor. Como consecuencia de haber sido elegidos antes de la fundación del mundo, fieles por Él, por su Santo Espíritu, sirviendo contigo. Así que, siendo Él en ti, tienes un estímulo glorioso que da vida, razón, fuerza y seguridad a tu fe. Yo estoy seguro que Dios fue lo que vio en cada uno de nosotros cuando dijo: ya no te voy a dejar solo nunca más, porque si no ya sé que vas a chafear horrendo. Pero conmigo no te vas a ir a ningún lado, porque los que están con Él son llamados, elegidos y fieles, como dice Apocalipsis. Los que estamos con Él vamos a ser fieles. En esto de la fidelidad, la gente del mundo pues no lo conoce. La fidelidad habla de perseverancia, de perseverar, de quedarse en un lugar estable, sin moverse a la derecha ni a la izquierda, sino con los ojos en Cristo. Yo tengo más de 30 años en el Evangelio y yo antes no estaba en el Evangelio. Y mis clientes, con algunos de ellos que eran mis amigos, seguramente decían entre ellos: ay, ese Tapia ya se volvió loco, ya se le va a pasar, hombre, ya sabes cómo era. Así que tenía uno en particular con el cual jugábamos bridge, que cada año que venía, o cada 3 años, decía: y todavía sigue Tapia en eso del Evangelio. Pues ni que fuera una enfermedad. Estas cosas son para siempre. Cuando Dios te llama, es para siempre. Empieza para nosotros aquí en la tierra, pero Él inició este proceso desde antes que se fundara el mundo y lo va a terminar más allá de este mundo, con Él. Así que, si tú eres llamado por Él, hermano, eres gente de la clase eterna, por Jesucristo, Señor nuestro. Jesús, de hecho, establece una nueva bienaventuranza a los que son mayordomos, fieles y prudentes. Una nueva bienaventuranza. Ya ves que a Jesús le gustaba y enseñaba: bienaventurados son, en este caso, los mayordomos fieles y prudentes. Estas dos características se convierten en rieles, como si fuéramos un tren donde se desplaza la mayordomía del reino, en la fidelidad y la prudencia.